Hola a todos y bienvenidos a Football Secrets. Aquí seguimos en casa, confinados, pero no nos olvidamos del fútbol. Ya sabéis que eso va siempre juntito a nosotros, y aunque estemos encerrados podemos seguir estudiando y podemos seguir haciendo vídeos. Hoy vamos a hablar de la figura del 10. Esa figura que se ha ido, algunos dicen que se ha eliminado o que está en peligro de extinción. Yo diría que ha evolucionado. Tenemos que irnos a los orígenes de esta posición. Para ello, aquí tenemos la pizarrita, el número 10, que vamos a coger uno, y luego un portero, para que veamos dónde atacaría, ¿no? Comenzar diciendo que el futbolista número 10 era el típico trecuartista. Jugaba ahí, en una zona de tres cuartos, por eso es la palabra trecuartista, viene de eso. Pues aquí es donde viviría el 10. Luego ha ido evolucionando y podemos hablar que juega también de media punta, ¿vale? De media punta, ahí también, en el centro del campo, donde podemos tener, por ejemplo, pues si tenemos una posición jugando con un 4-4-2 en rombo, ¿vale? Jugaría aquí. Luego también podemos hablar de un enganche, cuando ponemos dos volantes y por ejemplo pues dos delanteros, aquí estaría de enganche, enganchando con estos dos, e incluso también delantero y enganche como segunda punta, ¿no? Y eso sería la evolución que ha tenido, para terminar diciendo que cae a la banda, y explicaremos después el porqué. Se le ha buscado una nueva zona, aquí, o incluso se le ha buscado que juegue al ladito de un volante de contención, convirtiéndose en un volante mixto. Bien, decir que la figura del 10 se le daba siempre en todos los equipos, se conocía el número 10 como el jugador más importante, ese jugador diferente, ese jugador que daba pausa al juego, el que pensaba, que se dedicaba a la construcción del juego ofensivo, ese jugador talentoso, ese jugador técnico, ese jugador de fantasía. Todo eso eran los atributos que se podía decir a este jugador cuando uno se enfrentaba al rival y miraba el 10, ¿no?, de ese equipo. Sobre todo, lo más importante también, que podíamos leer en muchos libros de historia de fútbol, decía que se liberaba muy fácil de la presión de otros jugadores, era imprevisible, y luego tenía un gran dribbling. ¿Y qué pasa? Todo eso eran los aspectos positivos que recibía este número. Si nos ponemos a pensar un poco, se nos vienen muchos nombres a la cabeza, como veremos a lo largo del vídeo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué empezó este número 10 a tener problemas en los sistemas? Por la falta de actitud defensiva. Y ahí radica su extinción. Si hablamos de la cultura futbolística, decía que esa falta de actitud defensiva provocaba que el equipo tuviera problemas. A los inicios del fútbol no era un problema ese, pero a lo largo que el fútbol vaya evolucionando, sí. Otra de las características importantes que podemos decir de ese 10 antiguo, es que jugaba en esta zona, como dijimos, trecuartista, y hay que poner hasta aquí, que antes no lo he puesto porque quería hacer mención ahora. Este jugador tenía llegada, tenía pase de gol, porque era libre. Este jugador podía jugar por aquí tranquilamente, tenía pase de gol, facilidad de pase de gol y facilidad para meter gol. Y eso hacía que fuera diferente. Vamos a hablar de jugadores de aquella época. Yo creo que todo el mundo tenemos que nombrar a Mancini, a Zico, a Platini, a Bocchini, a Maradona, a Roberto Baggio, a Totti, a Platini, a Pelé, a Johan Cruyff, a Valderrama, a Hagi, a Valerón o a Riquelme. Fijaros, Valerón y Riquelme. Hasta Van Gaal dijo que Riquelme no le valía porque no defendía, y Valerón siempre se le ha dicho que era un pecho frío. Entonces, a Guti, que veremos esa evolución. Bueno, ahí vamos a hablar de algunos, Francescoli, también podemos hablar de esos jugadores que tenían ese detalle. Este número 10, a partir de los años 90, este rol que hemos dicho entró en crisis. Los entrenadores sacrificaron la figura del número 10 por la razón de salvaguardar los equilibrios del equipo, es decir, era más importante ya el resultado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese número 10 es lo que digo, en un 4-4-2, ¿qué pasó?
Pues por ejemplo en un 4-4-2 ya ese 10 desapareció, se ponía como segundo punta, ¿vale? Que es lo que hemos dicho. Eso fue a partir del año 90 cuando cambió. Si nos vamos a un 4-2-3-1, pues ya jugaba ahí de media punta o incluso podían jugar en banda, ¿vale? Imaginar un 4-4-2, pues ponían el trecuartista, ese número 10 clásico, lo ponían caído a banda. Y aquí es lo que hizo que ese 10 clásico estuviera desapareciendo, porque ya tenía una actitud defensiva. Y aquí aparecieron jugadores nuevos con otras cualidades y que ya ayudaban al equipo, al trabajo que quería el entrenador. Empezamos a hablar de Zidane, un jugador que jugaba en esta posición, Rui Costa, este jugador que ya ayudó en el centro del campo, Rui Costa, Rivaldo, jugando en banda, Verón, la brujita Verón casi en el centro del campo y a veces hasta de 8, aunque más o menos jugaba ahí, o Clarence Seedorf, que también pasó a la historia hasta de jugar en un 4-4-2 en rombo. Seedorf lo podíamos, por ejemplo, en el Madrid, jugaba con Redondo y él aquí, o incluso, pues lo vimos en el Milán jugando también aquí ya de media punta, ¿no? Más de centrocampista, incluso ahí pegado, ¿no? Bien, eso hizo que ese nuevo rol cambiara. ¿Por qué? Asociaba cualidades técnicas más dotes físicas que le permitían de participar más activamente en la fase de recuperación del balón. Y uno dirá, bueno, pero podía haber seguido el 10 jugando aquí. ¿Qué pasa? No, el fútbol se ha transformado, el fútbol se transformó y los defensas empezaron también a mejorar físicamente. Con lo que ya no era tan fácil, de irse de la marca, y ya tenían menos espacio para poder controlar balones porque había más fútbol físico. ¿Qué hicieron los entrenadores? Retrasarle un poco la posición para entrar más en contacto o meterlo a la banda para que tenga ese pequeño espacio para poder hacer un poco más de fútbol ofensivo y pueda hacer todo desde ahí. ¿Qué podríamos decir? Pues para resumir, diciendo que estos jugadores empezaron a desarrollar también una inteligencia táctica. Ellos ya sabían, si nos vamos a Messi, en los orígenes de Messi, por ejemplo, Messi ya también tenía esa actitud defensiva de ir a la presión. En el fútbol antiguo el 10 no corría, o se decía eso, de ir a la presión, de hacerlo a las coberturas. Pues ese tipo de cosas hizo que evolucionara y que mejorara un aspecto nuevo que era la inteligencia táctica. También decir que desde ahí organizaba el juego de su equipo, tenía una técnica para pasar, rematar y gambetear y una visión extraordinaria de juego. Es decir, si nos pensamos en Zidane dominaba los partidos desde este sitio, desde la banda. Ronaldinho hubo momentos que también, Messi con el Barcelona ya sabemos todo lo que ha hecho, los principios en banda, donde él marcaba el ritmo del partido, si era de tocar, si era de atacar. Bien, hacer aquí un pequeño paréntesis para explicar los 4 tipos de 10 que nos encontramos en esa evolución. El 10 conductor, que tiene la libertad de retrasarse para recibir el balón en esta zona y para ordenar la salida de su equipo, incluso viene a recibir balón a esta zona, es decir, el 10 media punta, que está jugando en esta zona y cae a banda, se acerca al medio centro o al delantero para poder hacer una visión de juego corto o largo, es decir, puede crear fútbol ofensivo desde aquí, puede crear fútbol ofensivo desde aquí, puede crear fútbol ofensivo desde el área o puede crear fútbol ofensivo desde la banda, ¿no? Luego está el 10 táctico, que ordena el ritmo al que juega su equipo y ordena a su equipo. Y aquí hay que hablar de un jugador especial que es para mí Pirlo. Pirlo, fijaros, su evolución, que fue jugando de 10, terminó jugando de centrocampista, yo creo que volante tapón casi. Él jugaba en esta zona y a partir de aquí marcaba el ritmo de sus equipos. Messi, en la evolución de Messi, también hemos visto hacer eso. Es decir, él es el 10 táctico ya. Es decir, ordena el ritmo al que tiene que jugar su equipo, lo ordena a través del balón, él dice cuándo hay que ir más rápido, cuándo hay que tocar la pelota y podemos ver
pues a Pirlo, por ejemplo, entre centrales tocando la pelota tranquilamente, o podemos ver a Messi tocando la pelota en el centro del campo con Busquets, Xavi, Iniesta cuando jugaba ahí. Y por último está la evolución del 10, ese volante mixto que hace ida y vuelta para ocupar espacio y está cerca de ambas áreas y hace peligro en ambas áreas, en una ofensivo y en otro defensivo porque ayuda a defender. Aquí los casos más importantes, podemos hablar de Modric, podemos hablar de Lo Celso, de Iniesta, de Xavi, sí, todos esos jugadores que empezaron a jugar más arriba, pero ya al final se han convertido en volantes, yo creo, centrocampistas ofensivos, llevan ese 10 porque hacen ese tipo de juego. Aquí también destacaría yo a Jorge Valdivia, que es uno de los jugadores que he seguido muchos años, que me gusta, y era el típico 10 clásico y cómo a base de adaptarlo a los entrenadores se ha convertido en un centrocampista que es capaz de ayudar en defensa, en ataque y en todo lo que haga falta. Aquí también podemos hablar de la evolución de Guti, como hemos dicho, Eriksen también, y luego si hablamos de y Hamsik también hay que hablar de él, que es importante. Podemos hablar también ahora, antes de pasar al último punto, de cuando juega de enganche, segundo delantero. Aquí hay jugadores también que se han tenido que adaptar a esa función, como por ejemplo Dybala, que ha tenido que jugar en esa posición, D'Alessandro también lo tuvo que hacer un tiempo, Pablito Aimar, Francescoli, Del Piero, Kaká, son jugadores que ya no valían aquí y el entrenador lo que hace fue subirlo un poquito más para estar cerca del delantero y que tiene que hacer funciones de delantero, pero a la misma vez también de centrocampista ofensivo, de media punta, de trecuartista, como queramos hablar. Para terminar, me gustaría hablar también de un jugador especial, que es Cesc Fàbregas, que era un 10 también raro, aunque Messi ya con Guardiola lo hizo, pero con Cesc el Barcelona lo fichó para jugar de falso 9, pero Cesc Fàbregas todo el mundo sabemos que era un centrocampista, un 10 box to box, venía a ayudar aquí, en el Arsenal, atacaba aquí, pero de pronto lo fichan para jugar en esta posición, sin delantero, es decir, sería un falso 9, un centrocampista, un enganche, un trecuartista, un media punta, como queremos hablar, pero no era tampoco el 10 clásico, porque a la misma vez que se metía aquí a la superioridad, era capaz de tener llegada para meter gol. Pues nada, aquí dejamos la explicación de esa evolución que ha tenido el 10. Hay muchísimos más jugadores, pero bueno, para eso estáis vosotros, para darnos vuestra opinión del vídeo, para darnos vuestra opinión de cómo habéis visto esa evolución del 10. Si hay una nueva posición del 10 que se nos ha olvidado nombrar, que se nos ha podido pasar, y como no, pues estamos encantados de que nos escribáis y poder aprender de fútbol con vosotros también. Nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol Secret.